Ámbito e intervalos de variación. Aquí vamos a analizar con detalle las dos posibilidades que tenemos, porque, como ya ustedes saben, la parábola puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. Y eso hace que cambie un poquitito el análisis. Entonces enfoquémonos primero con la parábola cóncava hacia arriba. Aquí el elemento clave es el vértice. Y ya sabemos que el vértice, si tenemos la clase WIS, lo podemos calcular de una forma muy sencillo y rápido. Ahora, ¿por qué es clave el vértice? El vértice es el punto mínimo o máximo. En este caso, cóncava hacia arriba, es el punto mínimo. Y véanlo acá. En esta figura, aquí tenemos el punto que es el vértice. Vean el par ordenado que es x menos b sobre 2a, que es la primera parte de la fórmula del vértice, y su y menos discriminante sobre 4a. Significa que yo puedo, con el vértice, puedo sacar el ámbito, porque ¿qué era el ámbito? El ámbito nosotros lo analizábamos gráficamente de abajo hacia arriba, recorriendo el eje Y. Entonces, ¿quién es el punto más bajo en este caso de la gráfica? En este caso es la parte Y del vértice. Entonces, mi ámbito va a ser desde este valor hasta más infinito, que es lo que dice aquí. El ámbito, si es cóncavo hacia arriba, es desde este valor que es el Y del vértice hacia más infinito. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Tal vez no memorizar esto exactamente, pero sí acordarnos que para el ámbito ocupamos la parte Y del vértice. Y es cuestión de dibujar una cóncava hacia arriba, así sencillita, para recordar que el ámbito es de este valor hacia más infinito. Ahorita lo vemos en la práctica. Y luego los intervalos de variación, para eso necesitamos, vean las fórmulas, menos b sobre 2a. ¿Qué era eso? La parte x del vértice, que la tenemos aquí, el eje de simetría. Entonces, si nosotros tenemos ubicado ese valor y estamos en cóncava hacia arriba, entonces sabemos que tenemos una parte que es decreciente de menos infinito a ese valor, que es lo que dice aquí. Y que si buscamos la parte creciente es desde el valor del eje de simetría hasta infinito positivo, que es la parte que tenemos acá, que también lo podemos analizar de una forma rápida haciendo un pequeño dibujo de una cóncava hacia arriba, ubicándonos que aquí está el valor de x del eje de simetría y ya podemos deducir qué parte va para más infinito y qué parte va para menos infinito. Entonces, nuevamente el cálculo del vértice es clave para llegar a ciertos resultados y en este caso intervalos de variación y ámbito. Ahora hagamos el ejemplo y apliquemos lo que ya sabemos, que dejémoslo aquí para ver las fórmulas. La idea es que si nosotros nos preguntan algo de intervalos crecientes, decrecientes o el ámbito, aprovechemos que en ClassWiz podemos sacar el vértice y todo puede ser más sencillo. Ese es el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, ¿quiénes son los coeficientes? A vale 1, B vale 4 negativo y C vale 0. Entonces, como ya sabemos sacar el vértice con la clase WIS, vamos a ir a hacerlo. Menú, negativo, 2, 2. Ingresamos el 1 que es A, menos 4 que es B, C que es 0. Ok, recuerden, lo primero que me va a salir son las intersecciones con X, no las ocupamos ahorita. X1 es 4, X2 es 0. Lo que nos interesa es lo que viene. Min, punto mínimo. Y si estamos en cóncava hacia arriba, por lo tanto vean que es punto mínimo.
Eso nos confirma que estamos ya en el vértice. Entonces, si x vale 2 y el otro valor, y vale 4 negativo. Quiere decir que mi vértice es el par ordenado 2,4 negativo. ¿Y que de qué decir, me sirve eso a mí? Que si me preguntan ámbito, yo utilizo el 4 negativo. Si me preguntan por creciente o decreciente, voy a utilizar el 2. Entonces, si nosotros estamos en una cóncava hacia arriba, y yo sé que este valor, voy a sacar los intervalos crecientes y decrecientes, y yo sé que este valor es el 2, o sea, este de acá, que es el eje de simetría, entonces la función es decreciente. ¿De dónde a dónde? De infinito negativo hasta el 2. De infinito negativo hasta el 2. Por lo general los intervalos crecientes y decrecientes con el extremo abierto. Y esto está coincidiendo con esta fórmula, pero tal vez no ocupamos ver la fórmula. Con solamente hacer un pequeño dibujito y entendemos bien las inclinaciones crecientes y decrecientes, creo que lo podemos sacar fácilmente. Y ahora, ¿de dónde a dónde esa función puede ser creciente? Ella puede ser creciente, yo sé que desde el mismo 2, que va a ser como mi límite donde cambia todo, del 2 hacia infinito, vea que es hacia la derecha, hacia infinito positivo, valores mayores que ese 2. Entonces, del 2 hacia más infinito. Entonces, tenemos solamente dos opciones y todas limitan con el 2. De menos infinito al 2, que sería el decreciente, y de 2 a más infinito, que sería el creciente. Y eso siempre va a ser en ese orden cuando es cóncava hacia arriba. Y para el ámbito, yo sé que el ámbito se analiza en y. Eso lo tengo que saber como cosas básicas de funciones. Y en la fórmula del vértice yo tengo un valor que es y, que es el menos 4. La cuestión es en qué orden va. Y el ámbito yo tengo que recordar que se analiza de abajo hacia arriba en el eje y. ¿Y cuál es ese valor que está en la parte más baja? Ese valor es, en este caso, el 4 negativo. Este número de acá. Entonces mi ámbito va a ser de 4 negativo hacia arriba. O sea, de 4 negativo a más infinito. En este caso, el ámbito siempre va a ir con el extremo cerrado. Y vean que esta forma coincide con esta fórmula de acá. Entonces ustedes tienen que valorar. ¿Se aprenden las fórmulas para cada caso o se puede hacer por deducción? Ahí les queda, ¿verdad? Para que ustedes lo analicen y ver cómo enfrentar una pregunta de ámbito o de intervalos crecientes y decrecientes cuando nos den el criterio. Ahora veamos el otro caso, ámbito e intervalos de variación, pero cuando tenemos la parábola cóncava hacia abajo, con a menor que cero. Para ambos igual necesitamos el vértice, necesitamos entender que con ese valor del vértice y yo tengo la parte X, que es el eje de simetría, me va a ayudar para la variación creciente o decreciente, porque ese va a ser mi límite. Va a ser el lugar donde viene creciendo y luego cambia al decrecimiento. Y para el ámbito, que es un análisis de Y, de abajo hacia arriba, yo voy a empezar desde menos infinito y voy a llegar hasta un punto más alto. ¿Que quién va a ser? El valor Y del ámbito, del vértice, perdón, el valor Y del vértice. Entonces, es cuestión de
Si nos piden alguna de esas dos cosas, utilizar el vértice que ClassWiz nos lo da fácilmente. Aquí tenemos unas fórmulas. Sí, aquí hay unas fórmulas, pero pueden ser muy enredadas de aprender, que a final de cuentas vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, vamos a utilizar este criterio, que sería f de x es igual 3 menos 4x al cuadrado, y vamos a averiguar los dos intervalos de variación y el ámbito, tratando de lo menos posible ver estas fórmulas. Primero, identifiquemos los coeficientes. A vale menos 4, vean que no siempre aparece al inicio. B vale 0 y C vale 3. ¿Lo vieron? El que tiene el x al cuadrado es A, menos 4. El B no se ve, lo ponemos 0 y el valor de C es 3. Entonces, como ya sabemos que el vértice lo podemos sacar por calculadora, ClassWiz, entonces vamos a ir a menú, negativo 2, 2, ingresamos los coeficientes, menos 4, 0, 3, le damos igual nuevamente. Ya saben que eso que aparece ahí de primero, x1, vean que es un valor real, esa es una intersección con x, pero en este momento no nos interesa. x1 y x2, ahí están. Pero nosotros ocupamos el tercer valor, ahí donde dice max. Recuerden, punto máximo, porque estamos en una cóncava hacia abajo y el vértice de la parte más alta. Entonces, tenemos el primer valor de mi vértice. X vale 0. Y le doy igual, y mi segundo valor del vértice, que es Y, es el 3. Como dice ahí, punto máximo. Entonces, repito, el vértice es el par ordenado 0,3, sin necesidad de aquellas fórmulas del discriminante y todo eso. Solamente si tenemos la ClassWiz podemos hacer esto de esta forma. Entonces, si ya yo tengo el vértice y por ejemplo yo quiero dar los intervalos de variación, de dónde a dónde es decreciente, de dónde a dónde es creciente, y también vamos a dar su ámbito. Para esto, ¿verdad? Yo les recomiendo que se hagan un pequeño dibujo, simplemente para guiarnos. Si estamos en una cóncava hacia abajo. Entonces, para los intervalos decrecientes o crecientes, yo ocupo el valor x, ocupo el 0. Quiere decir que la función es decreciente, y ahí tienen ustedes que identificar cuál de estas dos mitades es decreciente. Se supone que no debería de haber problema en saber que es decreciente esta parte de acá, o sea, del 0 hacia allá, del 0 hacia más infinito. ¿Y de dónde a dónde es creciente? Es como esta parte izquierda, de aquí, bueno, visualmente, ¿verdad? Hasta el 0, pero esto es infinito. Entonces, de menos infinito, que significa valores menores que el 0. Recuerden los extremos, en este caso, el valor que es el 0 va abierto en los intervalos crecientes y decrecientes. Y para el ámbito ocupamos la parte Y, que sería el 3. Entonces, se analiza siempre de abajo hacia arriba, de infinito hasta aquí. Y este valor será el 3 que nosotros tenemos. Entonces yo lo que tengo que acordarme es ese, que cuando es cóncava hacia abajo, viene de menos infinito a el valor de Y. O sea, de menos infinito
al valor de y, que sería 3. Y ahí sí respetamos que el extremo esté cerrado. Entonces, como pueden ver, todo coincide. El decreciente aquí del valor a más infinito, el creciente de infinito al valor de x, ¿verdad? Que es el eje de simetría, coincide. Y el ámbito de menos infinito a la segunda parte de la fórmula del vértice, que por calculadora llegamos fácilmente a que ese número era 3. Entonces, repito, de ustedes depende si utilizan las fórmulas y las memorizan para cada uno de los dos casos o tratan de aplicar esta lógica.